Es un gusto saludar a esta hora al ganador de la consulta del Pacto Histórico, el senador Iván Cepeda. Senador, buenos días, ¿cómo está? Sí, Gustavo, buenos días, me alegra escucharlo. ¿Usted pensó que iba a sacar tantos votos? En estas cosas uno no se pone tanto a pensar en el resultado como en el día a día y la acción para obtenerlo. Y bueno, pues al final vino como se produjo y con inmensa satisfacción lo registramos. Usted dijo el día de ayer que no iba a ir a debates donde se ofendieran, se agredieran, pero yo quedé con una duda. ¿Sí aceptaría ir a debates con unas reglas de no agresión o definitivamente ya no va a debates? No, sí, hay que hacer debates, obviamente, pensando muy claramente en cuál es el momento adecuado, con quiénes se hace y con qué reglas. Y obviamente cuando eso llegue a ocurrir, fijaremos las reglas que consideremos adecuadas. Una de ellas, sin lugar a dudas, tal vez la primera es que debe ser sobre planteamientos, ideas, programas, y no sobre improperios, insultos y agravios. Eso no lo vamos a, en ese juego no vamos a entrar y si esas reglas se establecen, como yo espero, por escrito, cuando comiencen a violarse, pues sencillamente si eso es un asunto demasiado visible y grosero, pues lastimosamente tendré que ausentarme, porque a ese ejercicio, repito, yo no le voy a jalar. O sea, usted va, pero si se vuelve una garrotera, se va. No, es que eso sí es un irrespeto a la ciudadanía y a las personas que participan, a uno mismo. ¿No? Yo creo que eso para insultarse, eso no necesita uno estar en campaña, ¿no? Por el contrario, una campaña es algo muy serio que hay que tomarse con mucha pues responsabilidad y creo que eso no tiene lugar. No es posible mantenerse en ese tipo de política, que es la que he visto ha primado hasta ahora. Uno ve esas reacciones de algunos candidatos y candidatas, lo único en que encuentra son insultos, entonces eso no, es inútil, eso no sirve. A ver, Diana Saray, que usted tiene una inquietud más o menos parecida en el sentido del respeto. Sí, precisamente, Gustavo, sobre ese tema del insulto como estrategia política. Doctor Cepeda, ayer vimos a quien obtuvo la mayor votación al Senado, que es el señor que se conoce como Wally, que es un gran influenciador, repartiendo insultos a todos lados, a todo el que le preguntaba por lo que fuera, con palabras de grueso calibre. Muchos se han preguntado si usted como el candidato que salió elegido en el precandidato que salió elegido en esta contienda de domingo, le dará alguna instrucción a sus seguidores y a quienes lo acompañarán en esta lista al Senado de abstenerse de seguir con esta estrategia del insulto. No, uno no es un prefecto de disciplina, yo soy un dirigente político y lo que hago es demostrar con mi ejemplo lo que considero hay que hacer en mis filas y en la vida política en general, porque como ese ejemplo, yo le aseguro que podemos encontrar en la extrema derecha también numerosos ejemplos. Entonces eso no es un asunto de aquí o de allá, lastimosamente es lo que prima hoy en la vida política y en el mundo de la comunicación y en la comunicación mediática también. Entonces, de lo que se trata es de hacer una pedagogía en la que se pueda encontrar otra manera de hacerlo. Y una de las cosas que nos enorgullecen es haber obtenido semejante votación en la consulta del pacto histórico sin tener que apelar a esa clase de métodos. Ni la doctora Carolina Corcho, no se lo escuché, ni yo mismo hicimos una campaña basada en denigrar a alguien o en responder a alguien en los términos en que se nos planteaban las discusiones. Así que de eso se trata en concreto. Candidato, ya que usted menciona a Carolina Corcho, tuvo una importante votación muy significativa. Ella ha dicho, nos lo confirmó, pues además hace unos minutos aquí, que ella pues debe ser la cabeza de lista para el Senado. Otra cosa está pensando María José Pizarro. ¿Cómo ve usted esta situación dentro del movimiento? Pues como un tema que hay que resolver, yo espero que lo hagamos como prefiero hacer las cosas de manera interna
y tomar una decisión justa. Debo decir, porque tengo posición frente a ambas, que tanto María José como Carolina son dos grandes dirigentes políticas. María José ha demostrado pues sus capacidades y su talante en el Congreso al el liderar la votación y la adopción de reformas políticas y sociales muy importantes para el gobierno en el Senado y Carolina, pues el resultado que ha obtenido en esta consulta habla por sí solo. 670,000 ciudadanos decidieron votar por ella y eso es algo muy meritorio, así que eso muestra también que es una dirigente política muy seria y obviamente pues tendremos que en esa complejidad tomar una decisión, ¿no? Que es lo que en este caso se impone. Senador Cepeda, bueno, y ahora candidato, el señor Pedro Flores, también del Pacto Histórico, el senador con la votación más alta en la consulta, ha sido señalado en estas últimas horas por distintos colegas y medios de comunicación que cubrieron la elección del domingo de estar comprando votos a 20,000 pesos. Él hace parte de la estructura del Clan Torres. Él lo niega, pero pues todos sabemos que así es. ¿Usted qué posición tiene sobre una persona que evidentemente no tiene nada que ver con el proyecto histórico de la izquierda en Colombia, como sí tiene que ver usted? Pues que si esas denuncias llegan a traducirse en acciones de carácter jurídico, disciplinario, pues tendrán que ser abocadas y resueltas, ¿no? De manera también probada y con las sanciones si es que llegan a ser demostradas que corresponda. Ahora bien, nuestras discusiones internas y nuestros debates, no solamente internos sino públicos, están allí a la vista. Así que, pues sí, somos una colectividad como todas las colectividades políticas en las que hay distintos orígenes, distintas sensibilidades y distintas posiciones frente a asuntos serios. Candidato, mucha gente dice, con la votación que tuvo Iván Cepeda, él podría estar pensando fácilmente en que si sigue creciendo en estos meses, ¿para qué Frente Amplio? Llega de una vez a elección presidencial. No, lejos de nosotros cualquier triunfalismo y vanidad sobre un resultado, que yo considero sí es muy meritorio y sí demuestra una fuerza política. Es decir, yo soy el primer candidato que llega a estas elecciones con algo más que la convicción de que puede y debe ganar. No, yo llego con 1.540.000 personas que así piensan también, ¿no? Pero bueno, digamos que eso es una realidad, pero eso no debe llevarme y no lo voy a hacer a asumir que ya gané la elección, nada parecido. Nosotros hemos definido con toda claridad que se requiere un frente amplio y lo vamos a construir. En eso estamos, además. Doctor Cepeda, ¿usted cree que se le debe permitir a Daniel Quintero inscribirse ahora por firmas? Si no existe ninguna restricción de carácter jurídico, legal o del sistema electoral, él podrá hacerlo, ¿no? Y si es así, tendremos que abocar esa discusión y ese debate en términos electorales. Es más, ya lo estábamos haciendo, pero él decidió, por razones que él hizo públicas, retirarse, ¿no? Candidato Cepeda, ¿el presidente Petro en algún momento dio alguna instrucción o alguna orden de quién debía encabezar la lista al Senado? Nosotros somos una colectividad y tenemos órganos de dirección y esos órganos de dirección son los que asumen las decisiones. Es cierto que esas decisiones se le han informado al presidente. El presidente es parte de nuestra colectividad, es más, es su jefe político y es el presidente de la República, por supuesto. Como toda formación política hay un diálogo y una permanente comunicación con el jefe de Estado, pero las decisiones se toman en el seno de nuestra dirección política y es esa dirección la que tiene la responsabilidad
de defenderlas o de sustentarlas y de llevarlas a cabo. ¿Usted cree que la registraduría falló? Yo creo que hay asuntos que debemos examinar seriamente, con la registraduría probablemente, pero también con el Ministerio de Defensa y con ahí sí ha fallado, en eso sí debo decirlo, el Consejo Nacional Electoral, que es el verdadero responsable de muchas de las situaciones que dificultaron la consulta. Entre las cosas que hay que discutir para futuro es que no se puede permitir que sean trasladados masivamente puestos de votación en zonas rurales, porque eso priva del derecho al voto a millones de personas. Y así ocurrió en esta oportunidad, por razones que podemos discutir, pero la realidad es que fueron trasladados 4.000 puestos de votación de los 13.000 y algo que hay en el país, es decir, una parte muy significativa de los puestos de votación cambiaron de lugar. Y eso impidió que campesinos, indígenas, afrodescendientes, personas que habitan zonas rurales, pues se les impidiera de facto votar. Doctor Cepeda, si usted llega a ser presidente que está en esa contienda, pues le tocaría lidiar con el gobierno de Venezuela si no ha cambiado y sigue como está. ¿Usted qué piensa de Nicolás Maduro? ¿Usted reconoce el gobierno de Nicolás Maduro? Yo creo que nosotros hemos tenido una política que ha sido acertada frente a Venezuela y su gobierno. Y esa política es conocida. Se ha hecho no solo pública, sino que ha tenido desarrollos muy claros. Y creo que esa es la política que hay que mantener. Es decir, tenemos diferencias con ese gobierno, diferentes visiones, no compartimos la manera en cómo fueron hechas las elecciones últimas que pues lo llevaron a conformarse, pero eso no ha significado, como sí ocurrió en otros momentos, la ruptura de las relaciones diplomáticas, económicas, comerciales, que son para ambos países y ambas naciones vitales. Y creo que está a la vista que llevar a cabo esa política ha tenido resultados benéficos para el país. ¿Usted teme una pérdida de visa eventual por su cercanía con el presidente o estar en una lista como la de la OFAC? ¿Le preocupa eso? No, de ninguna manera. Yo soy una persona que asume sus posiciones políticas sin ninguna clase de consideraciones distintas a si responden a mis convicciones éticas y vitales y políticas. Y en este caso yo estoy totalmente identificado con el presidente Petro y soy solidario con él por las consecuencias que le ha traído asumir las posiciones dignas y soberanas como las lo ha hecho. Así que si eso me lleva a tener que asumir consecuencias, no tengo ningún problema. Además porque en mi caso, para serle franco, si a mí me llegaran a meter en una lista en el que me impidan hacer negocios, eso es a mí como hablarme, no sé, en chino. Yo no tengo negocios, escasamente, digamos, habré hecho algún negocio en mi vida. Pero digamos eso me trae sin ninguna clase de preocupación y cuidado, ¿no? Yo asumo mis posiciones por lo que pienso. ¿Pero llegaría al extremo, por ejemplo, de renunciar a su visa si se complica el asunto con el presidente Petro? No, yo no soy de ese tipo de acciones y anunciarlas menos. Si veo que hay algo en lo que eso puede tener sentido, tal vez lo llegaría a pensar, pero no es el escenario. Aquí hay otros asuntos que a mi modo de ver son mucho más graves. Y es que, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos ha cambiado radicalmente su posición, ha decidido agredir no solamente al gobierno colombiano, sino a muchos gobiernos con una política comercial supremamente agresiva y arbitraria. Igualmente en planos en los que antes se desarrollaba la cooperación, ahora lo que viene es la imposición. Y además no solo imposición política, sino imposición militar. Y eso va a traer consecuencias negativas para Colombia, para los países de la región, para las relaciones internacionales de Estados Unidos y principalmente para Estados Unidos, claro está. Candidato, pues muchas gracias y mucha suerte en esta nueva etapa de su aspiración a la presidencia con una importantísima votación del domingo. Muy amable.
Gracias, muy amable Gustavo, a ustedes.